Amén. ¿Estamos listos, hermanos? El tema de hoy es vida sobreabundante. Amén. Diga conmigo, vida sobreabundante. ¿Quién da la vida sobreabundante? Jesús, ¿verdad? Él es el que nos da la vida sobreabundante. Dice que el enemigo vino para robar, para matar, para destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida abundante, sobreabundante, ¿verdad? Amén. Es bueno nuestro Dios, ¿verdad? Es bueno nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. En adelante vamos a darle lectura. Cuando lo tenga, diga amén. 4:38 de Segunda de Reyes. Bien, dice así, ahí está en la pantalla si gusta leerlo. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz una comida para los hijos de los profetas. Hasta ahí nada más. Mire, hermano, la Biblia se divide en dos partes, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué creen? Ese Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una sola, ¿sí? Es una sola información, es un solo propósito, es un solo enfoque. El Antiguo Testamento es previo a la venida de Jesús, antes de que Jesús viniera a la tierra. Y el Nuevo Testamento habla en su totalidad de Jesús. El Antiguo Testamento habla en su totalidad también de Jesús. En todas las historias que usted puede leer en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta, si usted analiza, se va a dar cuenta que está impregnada también ahí la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando Abraham viene de la conquista, de la guerra, cuando él conquista y va y destruye a 5 reyes, él y su gente nada más, ¿sí? Él no es un rey, él es un hombre común y corriente, ¿sí? Pero que ama a Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia, que ama a Dios, va y conquista y se trae el botín de esos 5 reyes que destruyó. Y en el camino se topa a un sacerdote. ¿Quién era ese sacerdote? Melquisedec, ¿sí? Ahora, ese sacerdote, ¿sí? Dice la Biblia que no tenía genealogía. O sea, no tenía un papá, no tenía una mamá, no tenía tíos, no tenía hermanos, no tenían genealogía. Y en el Nuevo Testamento se menciona nuevamente al sacerdote Melquisedec. Y creemos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, creemos que ese hombre, ese sacerdote, era Jesús, ¿verdad? Cuando Moisés se encuentra en la montaña recibiendo la ley y los mandamientos, dice la palabra que se escribía en las piedras con el dedo, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Y escribía los 10 mandamientos ahí. Y cuando en el Nuevo Testamento, cuando le entrega a una mujer adúltera a Jesús para condenarla, para castigarla y apedrearla, Jesús se inclina y empieza a escribir en la piedra también. Como le dicen los hombres, esta mujer
fue encontrada en adulterio y por lo tanto merece la muerte, merece ser apedreada, porque la ley de Moisés, la ley que le fue dada a Moisés, dice que el adulterio se tiene que castigar con la muerte. Entonces Jesús se inclina hacia el suelo y empieza a escribir en el piso y dice: si alguno está libre de pecado, pues tire la primera piedra, ¿verdad? Y nadie arrojó la piedra hacia la mujer, porque todos tenían cargo de conciencia de que todos eran pecadores. Y Jesús se inclina y empieza a escribir en la piedra, recordándole, diciéndole: ¿quién dio la ley? Yo la di. Yo fui el que escribí los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, cada historia que usted puede leer en el Antiguo Testamento, José, estudie la historia de José y se va a dar cuenta que es similar a la historia de Jesús. Nació en una familia, sus hermanos lo odiaron, no lo quisieron, lo vendieron y lo entregaron a los egipcios. ¿Y qué pasó con Jesús? Una similitud, ¿verdad? Llegó al pueblo de Israel, nació con los judíos y los mismos judíos lo entregaron a los gentiles para que fuera crucificado. Entonces es importante, ¿verdad?, también el Antiguo Testamento leerlo, porque ahí aprendemos también de Jesús. Eliseo, un profeta, ¿sí?, que terminó en su vida servirle a Dios y creerle a Dios, ¿sí?, y salir de su tierra, dejar todo lo que tenía y servirle a Dios, habla aquí de estas cosas que vamos a meditar un poco. Dice que Eliseo volvió a Gilgal, ¿verdad? Gilgal es una ciudad o es un lugar que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasaron el Jordán, después de que se abrió el mar y pasaron 40 años en el desierto, Gilgal es una ciudad donde se llegaron a asentarse, parte de la tierra prometida. Que Dios les prometió una tierra donde fluía leche y miel, una vida abundante, ¿verdad? Dice que cuando los espías fueron a ver la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar, dice que ellos regresaron y dijeron: no, es una tierra espectacular, la mejor tierra que puede existir, el mejor lugar que puede haber. Las frutas, los racimos de uva son inmensos, son grandes, se cosecha la mejor producción en esa tierra prometida. Hay oro, hay plata, hay petróleo, hay agua. ¿Cómo se me figura México? ¿Verdad? México es una tierra prometida, ¿verdad? Sí. Usted va a donde quiera que vaya, usted va a encontrar frutos. Sí. México es una tierra productiva, ¿no? Hay sandía. En Japón no se siembra la sandía porque no se da. En tierra caliente solita nace. En la costa, el melón, para que los japoneses puedan comer un melón tienen que pagar varios pesos. Y se reúnen el fin de año, miren, vénganse, le dicen así en japonés, le dicen a su familia: vénganse, vamos a partir una sandía. Vénganse, vamos a partir un melón. Y aquí, hermanos, se están pudriendo los mangos, hermanos, ¿sí? Los mangos que se dan en la costa se están pudriendo. No hay quien agarre y los levante y diga: los voy a llevar a Japón, ¿verdad? Ahí está el negocio. Entonces, México, hermanos, es una tierra productiva, ¿verdad? Una tierra donde yo creo que, o bueno, no creo, es bendecida, fructífera. Hay oro. ¿Cuánto oro no se llevaron los españoles? ¿Verdad? Petróleo. Tenemos petróleo, no solamente que lo mandamos a Estados Unidos para que nos arreglen. Sí. Tenemos maíz, claro, infinidad de cosas, hermano. Es una tierra prometida. Entonces, Gilgal era una tierra prometida, era una tierra así, ¿sí? Una tierra de bendición,
una tierra próspera. Ahora, la palabra en hebreo, Gilgal, significa un círculo, una rueda, ¿sí? Ahí es donde pusieron su primer campamento, los israelitas llegaron y ahí pusieron su campamento, ahí acamparon, ¿sí? Ahí donde Josué dijo, pongamos 12 piedras como señal de que Dios nos ha entregado la tierra prometida, ¿sí? Ahí se hizo un pacto también, un nuevo pacto de circuncisión, ¿sí? Los jóvenes que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. Ahí, en ese lugar llegaron y ahora sí a todos, a circuncidarlos a todos, ¿verdad? Porque era la ordenanza, era la ordenanza. Entonces ahí se hizo un nuevo pacto también con Dios. O sea que ese lugar, hermanos, era importante, ¿sí? Y yo considero, hermano, que siempre donde Dios nos va a llevar, donde Dios te lleva, hermano, Dios te da una vida abundante. Donde Dios te llama, hermano, Dios te da una vida abundante. Mira, Dios, hermano, no se limita para bendecirte, ¿eh? Nos limitamos nosotros, porque pensamos en nuestras fuerzas. Piensas en lo que tú puedes alcanzar y piensas en lo que tú puedes lograr en base a tus aptitudes y lo que tú puedes hacer. Pero Dios, hermano, Dios, decía la vez pasada que Dios está dentro de ti porque Él ha determinado vivir dentro de ti, ¿verdad? Él ha determinado posar en ti, ¿sí? Ya no en un templo, en un lugar con paredes, ya no en un lugar superficial, sino que en un lugar dentro de ti. Y dice que a Él, a Jesús, se le fue entregado todo el poder. Hermano, todo el poder le fue entregado a Jesús. ¿Quién es Jesús? Él creó, hermanos, el universo. Dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, ¿verdad? En el principio era el Verbo y estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios, hermano. Y Jesús está dentro de nosotros. Y si Él está dentro de nosotros, si tú crees que Él habita dentro de ti, dice la palabra que leíamos en Colosenses, que dice que a Él le fue entregado toda la autoridad, todo el poder, toda la divinidad, hermanos. Entonces, wow, ¿sí? Jesús está dentro de mí. ¿Qué no puedo hacer, hermano? ¿Por qué te limitas a pensar solamente en tus propias fuerzas? ¿Por qué te limitas solamente a pensar en lo que tú puedes hacer? En lo que puedes decir. Es que yo solamente, hay que ser realistas. Yo solamente puedo hacer esto. Yo solamente puedo alcanzar esto. Yo te quiero decir, hermano, la fe no se trata de la realidad, de lo que pueden ver tus ojos. La fe se trata de lo que los ojos no pueden ver. ¿Verdad? La fe no se trata de ver, decir, veo, y ya lo que ya está hecho, ¿no? La fe se trata de lo que no se ve, de lo que todavía no vemos. Dios está dentro de usted, ¿usted lo cree? Amén. Entonces usted es poderoso también, ¿sí? Usted le puede decir a la escasez, a la pobreza, a la enfermedad, a los problemas, hey, yo tengo un Dios, como decía Manuel, ¿sí? A veces vemos el problema grande, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que tenemos un Dios mucho más grande, más poderoso, que está y habita dentro de nosotros. Amén. Y el diablo te susurra al oído, porque él no te puede dar órdenes, solamente te susurra y te dice, hey, no puedes. ¿Y sabes cómo dice? No dice no puedes, dice no puedo. Y cuando tú escuchas esa palabra en tu mente, dices, ay, no puedo. Yo estoy hablando, porque el diablo te habla en primera persona. No puedo. Me tocó esta vida y esta vida voy a vivir por siempre. De por sí mi mamá nació enferma y mi papá nació enfermo. Tienen diabetes y yo también voy a tener diabetes seguramente. Cáncer, yo también seguramente cáncer voy a tener. ¿Por qué? Porque tenemos pensando, ¿sí? Y escuchando la voz del diablo, que el enemigo trae muerte, ¿verdad? Miseria, nos roba la paz, nos roba todo. Pero Dios dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, ¿sí? Amén. Y mire,
¿Qué tiene que ver este asunto de la olla? ¿Sí? Este asunto de la olla de Eliseo, que llega a Gilgal y había escasez en una tierra abundante. Había escasez en una tierra donde hay abundancia. ¿No te suena similar a México? ¿No te suena similar que los mexicanos estemos en escasez? Perdón, yo no quiero estar en escasez. Que los mexicanos están en escasez, teniendo un país abundante. Usted tira un maíz hacia allá abajo y le aseguro que en 3 meses va a estar comiéndose 2 elotes. Cuando sea lluvias, y si no son lluvias, hielo. No le suena similar a esta situación, hermano, ¿sí? que pasa nuestra nación, nuestro país, nuestra gente, ¿sí? Que traemos una mentalidad, ¿sí? De que en México no se puede hacer nada. ¿No le suena igual? O sea, Gilgal, una ciudad próspera, bendecida, donde hay riqueza abundante, hermano. Y ellos están en hambruna, no hay que comer, ¿sí? No hay que comer. Los profetas, los que sirven a la iglesia, los que están delante de Dios, están padeciendo hambre, ¿sí? Entonces llega Eliseo, el profeta Eliseo dice, bueno, le dice a su criado, pues hazles un guiso, hazles un guisado, hazles una olla ahí para que coman los profetas. Y el profeta y el siervo escuchó y empezaron a hacer el guisado y empezaron a ponerle agua a la olla y se hizo un guisado. Ya estaba el guisado. No dice que pusieron una olla con agua, no, dice que era un potaje. Aquí dice un potaje, pero ahí como dice un guisado. ¿Qué es un guisado, señoras? Un guisado, un caldo de pollo, a lo mejor, ¿sí? Y cebollas, ¿sí? Un guisado, ¿sí? Un guisado. Un guisado. Y dice que uno de ellos, de los que estaban ahí, salió al campo, en el versículo 39. Salió al campo a recoger hierbas y halló, dice, una como barra montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del guisado, pues no sabía lo que era. Mira, uno de ellos se decía, bueno, este guiso como que le falta algo, ¿no? Salió al campo, fue, cortó y encontró unas como calabazas, dice aquí. El otro dice como pepinos, ¿sí? Fue y los trajo y los empezó a cortar y los echó a la olla, ¿sí? Después, dice, sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que cuando estaban comiendo del guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Varón, le dice, empezaron a comer ese guisado, y ese guisado empezó a no gustarles, empezaron a hacerles daño. Dicen, no coman de eso, porque en esa olla hay muerte. Se supone que en esa olla hay vida, ¿no? Se supone que en esa olla hay alimento para poder vivir, pero no, en esa olla ahora, después de que se le echa esas calabazas, ahora ya no es vida, ahora hay muerte en esa olla. Dice, varón, ¿cómo le gritarían? Varón de Dios, hay muerte en esa olla, y ya no pudieron comer, dice. Ya no pudieron comer, porque esa olla estaba envenenada, ¿verdad? Había muerto. ¿Usted qué haría con una comida envenenada, mujeres?
¿Ustedes qué harían con una comida envenenada? ¿Se la darían a su marido? ¿A su suegra? ¿Eh? ¿Qué harías, Manuel, con una comida envenenada? Pues la tiraría, ¿no? ¿La qué? ¿La tiraría? La tirarías. Pero mira lo que hace Eliseo. Entonces dijo Eliseo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da a comer a la gente. Y no hubo más muerte y no hubo más mal en la olla. Dice Eliseo: traigan harina. Harina, usted la conoce, la harina también, ¿verdad? Que es blanca. Harina, para hacer pan. Traigan harina y échenle en la olla y va a volver a tener vida, hermano. Nosotros tiraríamos ese botaje, nosotros tiraríamos esa comida porque esa comida ya no sirve, ¿verdad? Pero miren lo que hace el profeta. ¿Cómo es Dios, hermano? Porque eso representa a Dios, ¿sí? Dios, lo que no sirve, ¿verdad?, lo puede hacer volver a la vida. Miren, hermano, usted y yo, por causa del pecado, estábamos condenados a la muerte. Como la mujer en adulterio que pecó. El castigo es muerte, ¿sí? No hay otra más que la muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Muerte. Usted y yo cometemos pecado, le fallamos a Dios. ¿Y qué merecemos? La muerte. No hay otra. No hay un amparo en esto. Lo que usted y yo merecemos es la muerte. ¿Y qué harías con la muerte? La muerte, como hay muerte en esta olla, hay que tirarla. Pero el trabajo de Dios o la forma de Dios es, de lo que está muerto, traer vida. ¿Qué podrías decir de una persona que peca, que no se arrepiente, que no sirve? Pero para Dios, por eso, hermano, yo digo, hermano, nosotros estamos rotos, ¿sí? Porque pecamos, a diario pecamos. Y si fuéramos como pensamos nosotros, como nuestra mentalidad, ¿desde cuándo Dios ya nos hubiese desechado? Y he dicho, esto no sirve. Peca, se arrepiente y peca. No obedece, no hace la obra, no hace esto, no hace el otro. No sirve. Pero mire, Dios es bueno. Y en la muerte, Dios nos ha dado vida. Amén. Amén. Ahora, la harina, ¿usted sabía que había ofrenda de harinas? Usted y yo conocemos la ofrenda del sacrificio del cordero, ¿verdad? De la sangre derramada, pero también hay ofrenda de harinas. Vamos a ver en Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, versículo 1. Cuando alguien presente como ofrenda al Señor una ofrenda vegetal, esta será de harina fina, sobre la cual será derramada el aceite y se pondrá en incienso. Hay ofrenda de harina. ¿Y quién se entregó como ofrenda, hermano? Jesús. ¿Quién se entrega como sacrificio, hermanos? Jesús. Jesús representa el cordero, ¿sí? Cuando hablamos de sangre derramada, Jesús representa el cordero. Cuando hablamos de una ofrenda, hermanos, vegetal que dice aquí, Jesús representa la harina, hermanos. Yo no me había dado cuenta, pero Dios, hermanos, Jesús cubre todas las áreas de nuestra vida. Yo no, la verdad, a lo mejor lo había leído, pero no me había dado cuenta de esto, de que la harina, hermanos, representa también a Jesús. Por eso Eliseo dice: ¿qué le vamos a echar a la olla para volverle a la vida?
pues vamos a echarle harina, porque representa la ofrenda, y la ofrenda representa a Jesús. ¿A quién echaron a la olla entonces? Harina. A Jesús, ¿sí? Porque Él, dice la Biblia, que Él entregó su vida por nosotros. Él dio su vida, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿sí? Tú y yo merecíamos la muerte, no hay otra, vuelvo a decirlo. Pero Jesús viene y dice: yo voy a dar la vida por él, yo me voy a entregar como una ofrenda, ¿sí? Y voy a pagar el precio por sus pecados. Ahora van a tener vida, ¿sí? Ya no van a tener muerte, porque el enemigo viene y quiere destruirte y quiere matarte, pero Dios dice: yo vengo a darte la vida, y vengo a darte vida en abundancia, ¿sí? Y vida abundante. No te voy a dar vida nada más limitada, te voy a dar una vida eterna. ¿Cuántos años, hermanos, podemos vivir en esta tierra? No sé, pero mire, hermano, lo importante aquí es que tenemos vida eterna. A lo mejor, hermano, podemos morir mañana y este cuerpo se muere y se acaba, pero la vida abundante, hermanos, la vida eterna es tuya, no hay quien te la quite, ¿verdad? ¡Qué padre! Jesús se entregó como ofrenda por usted y por mí. Ahora Él entra y se bajó hasta los infiernos y venció a la muerte, ¿sí? Al diablo, y nos ha dado vida, y vida abundante, vida sobreabundante. Entonces no tenemos, hermanos, por qué limitarnos, hermanos, ¿sí? A nuestras propias fuerzas. Vayamos más allá. Si estás enfermo, declárate sano. Si estás en problemas, dile: Señor, te necesito, yo necesito que tú me ayudes. Si estás en necesidad, Dios, hermanos, te puede suplir. Yo, hermanos, aprendí algo. Yo creo que Dios creó todas las cosas, hermanos, ¿sí? Todas las cosas que existen en esta tierra fueron creadas por Dios. Que el hombre le empezó a dar forma a las cosas es porque Dios nos ha dado esa inteligencia, nos ha hecho a su imagen, a su semejanza. Somos creadores, así como Él es creador. Pero todo lo que existe y todo lo que tú ves, por muy avanzado que tú lo consideres en la tecnología, lo que sea, todo, hermano, es hecho de este mundo, de todo lo que Dios creó. Tú fuiste creado, ¿sí? del polvo, estamos en un universo, ¿verdad? Y tú ves allá una estrella en el infinito, en la noche ves una estrella. Esta estrella alrededor, pues a lo mejor tiene planetas también, ¿sí? Y tú dices: wow, la Tierra. Yo no me pregunto, ¿cómo será la Tierra de la Luna? ¿Cómo será la Tierra de la Luna? Cuando alguien traiga, o si es que alguien llega hasta allá, o alguien llegó y digo: ¿cómo será, hermano? ¿Cuánto valdrá una piedra de la Luna en esa tierra? El polvo de la Luna, ¿sí? El polvo de una estrella. Estamos dentro del sistema solar, estamos dentro del universo, y lo que existe aquí existe en el universo. No sé si hay vida, no sé, ¿verdad? Que dicen que sí, pues quién sabe, ¿verdad? Pero no me interesa tanto. Lo que me interesa es que en este planeta, hermano, somos parte del universo, y este polvo que tú ves es polvo de estrella, es polvo del universo también, y de ahí fuimos formados, fuimos creados y formados del polvo de este universo, ¿sí? Fuimos creados y formados de este universo. O sea que todo lo que existe aquí es de aquí, ¿sí? Este celular, por ejemplo, mira, tanta tecnología, ¿y cómo? ¿De dónde fueron? ¿A qué planeta fueron a traer tanta tecnología? No, hermano, todo está creado aquí. El chip
se crea de arena. ¿El vidrio de qué se crea? De arena. De arena. Las resistencias y todo lo que lleva este mecanismo es de aquí. Acero, cobre, oro, lo que se necesite para crear este aparato fue sacado de esta tierra. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Esta tierra, mientras dice la palabra de Dios, que mientras este planeta esté girando, no va a cesar. No va a cesar. No va a faltar las cementeras. ¿Sí? No va a faltar. Mientras este planeta gire, hermano, ¿qué noticia? El agua no se va a acabar. Dicen que cuides el agua, cuídala, sí, cuídala. Porque es de Dios, porque Dios no lo da. Pero que se va a acabar el agua. No se va a acabar, nunca se va a acabar. Mientras este planeta gire, siempre va a haber. Y si acaso llegara a faltar el agua, ¿sabes qué? Dios va a crear más. Si acaso llegara a faltar el alimento, ¿sabes qué? Dios va a crear más. Porque eso tiene que seguir girando. Si acaso faltara oro para ti, ¿sabes qué? Dios va a crear más. Y siguen encontrando, y siguen encontrando, y siguen encontrando plata, oro, cobre. ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Que Dios lo va a crear. Ya no existe en el universo lo que necesito. Dios lo va a crear. Porque este planeta va a seguir girando. ¿Y sabes qué dice Dios? No lo voy a hacer nada más. No te voy a dar poquito. Dice que te va a dar sobreabundante. No solamente la vida, hermano, sino que todas las cosas Dios las hace en abundancia. Miren, después de esta historia de la olla, llega un hombre con Eliseo. Usted lea la historia, léala. Está en ese mismo capítulo que leímos en 2 de Reyes 4. Llega otro hay hambre y necesidad, ¿verdad? Pero llega un hombre con panes, con 10 panes. ¿Sí? Y le dice a Eliseo: mira, yo ofrendo, yo traigo mi diezmo, yo voy a ofrendar por esa tierra, por esta gente. Y ofrenda y trae 10 panes y le dice a su siervo, Eliseo le dice a su siervo: ¿sabes qué? Repártelo entre. ¿Cómo crees que lo voy a repartir? Son 10 y somos 100 profetas. No va a alcanzar, ni de a pedacito cada quien, para que dice: tú repártelo. Si no alcanza o si hace falta, Dios va a crear más. Léelo, hermano. Está un poquito más abajito ahí de los libros de la olla. Más abajo está. Y dice que empezó a repartir los 10 panes a los profetas. ¿Y qué creen? Aún sobró más. ¿No le recuerdo una historia similar a la de Jesús? Que alimenta a 5,000 hombres. Jesús le dice a sus discípulos: denle de comer a esos hombres. Pero Jesús, estamos en el desierto. Estamos en el desierto, no hay Oxxo, no hay Walmart aquí. No hay 3B, no hay tiendas. No, ¿cómo? ¿A dónde vamos a traer? Dice, ni con mucha gana vamos a alimentar a 5,000 personas, porque solamente son 5,000 hombres. Ahora, las mujeres siempre son más. ¿Ya? Los niños. Pues está hablando de 5,000 hombres. Yo pienso que eran más de 20,000 personas en ese lugar, en el desierto. Alimentan. Y le traen a Jesús 5 panes y 2 peces. ¿Verdad? Ahora repártanlo. Y empiezan los discípulos a repartir. Y dice que sobraron, hermano. ¿Cuánto sobró, hermano? ¿Cuánto sobró? 12 cestas llenas, hermano, de pan y de peces. Hermano, ¿qué Dios tienes? ¿En quién Dios crees, hermano?
¿Cuál es el Dios que tú crees que está dentro de ti, mi hermano? ¿Sí? Él te da una vida, hermano, sobreabundante. Vida, ¿tú le crees a Dios, hermano? Si tú le crees a Dios, Dios te va a dar una vida sobreabundante, hermano. Dios no se limita. Tú eres un hijo, ¿sí?, de Dios. Y como padre, hermano, dice, si ustedes siendo hombres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? Si tu hijo te pide un huevo, no le vas a dar una serpiente. Si te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Porque tú quieres a tu hijo y quieres alimentarlo, ¿no? Imagínate si ustedes, siendo hombres, son buenos, saben dar buenas dádivas. Yo te puedo crear cualquier cosa. ¿Cómo no te voy a suplir? ¿Cómo no te voy a dar? Y algo, hermanos, que Jesús siempre lo menciona en el Nuevo Testamento, y muchas veces lo dice: pídeme, 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 ¿verdad? Pide, pide, pide. Entonces, hermano, tenemos que tener una vida sobreabundante. No más enfermedad en nuestra vida. Ya no pienses en la enfermedad. Desecha esos pensamientos. No los escuches, hermano. Cuando vengan pensamientos a tu mente de escasez, de pobreza, de hambre, de enfermedad, ¿sí?, no los escuches, hermano, ¿sí? Trata de cerrar tus oídos a las cosas, hermano, negativas. Dice la palabra en Proverbios, ¿no?, dice que de lo que hablamos, de eso vamos a comer, ¿verdad? De lo que sale de tus labios, de eso vamos a comer. Se pone un pensamiento, Dios pone un pensamiento, perdón, el enemigo pone un pensamiento en tu mente diciéndote: estoy enfermo, porque tu mamá estuvo enfermo, tu papá estuvo enfermo, también yo estoy enfermo, porque él habla así: también yo estoy enfermo. Y tú se forma un pensamiento, lo aceptas ese pensamiento, y cuando se pone ese pensamiento, baja al corazón ese pensamiento. Y cuando ese pensamiento baja al corazón, cuidado, porque el corazón, ¿sí?, habla la boca. De lo que hay en tu corazón, de eso vas a hablar. Y cuando tú hablas, dice el diablo: ya cayó esto. Cuando tú lo expresas, cuando salen palabras: no, ya lo tengo más que para mí. Pensamiento, vienen los pensamientos a nuestra mente, bajan a nuestro corazón. Ay, viene el sentimiento: ay, sí estoy enfermo, sí voy a enfermarme, ay, sí vivo en escasez, sí soy pobre, sí tengo problemas, sí tengo esto. Baja al corazón y lo empiezas a expresar, lo empiezas a hablar. Y cuando lo empiezas a hablar, te condenas. Pero si hablas: tengo vida abundante, tengo vida abundante, soy pecador, pero Cristo ya murió por mí, ahora soy la justicia de Dios. ¿Sí? Dios está dentro de mí y me puedo presentar delante del Padre, dice, confiadamente. Al trono de la gracia yo me puedo acercar confiadamente. ¿Por qué? Porque ya tengo a Jesús en mi corazón. Y si yo soy pecador, sí soy pecador, pero Él no, y Él está dentro de mí, y Él me representa, y yo me puedo presentar delante del Padre y decirle: Señor, aquí estoy, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vida abundante, hermano. Ya no piense, hermano, en la escasez, ya no piense en la enfermedad, piense en vida, siempre vida, vida, vida. Cuando venga un pensamiento, usted rechácelo y piense lo contrario. ¿Sí? Eliseo, ya con eso termino. Eliseo, cuando le dice a su siervo: dale los panes a los profetas que coman, y él dice: no va a alcanzar. Él le dice una frase, le dice: así dice el Señor. A ver, ¿puedes poner
ver ese versículo, por favor, Gerson, en el capítulo 4, versículo, en 2 de Reyes 4, 43. Dice, con eso terminamos. Él dice, ¿cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Respondió el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente. Pues así dice el Señor. Esta frase, hermano, usted la debe de tener en su corazón, ¿sí? Esta frase, hermanos, es la que debe mover nuestras vidas. Cuando venga algo a su vida que es contrario, que es muerte, usted diga, dice el Señor que yo tengo vida abundante. Y Jesús, Dios, no miente. Dios no miente. Siempre diga, así dice el Señor. Si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Así dice el Señor. Eliseo, la confianza de Eliseo, hermanos, era esa. Dios dice así. Él dijo así. Entonces, todo lo que usted lea, hermano, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que hable de la verdad, que habla de la vida, hermano, de la vida eterna para nosotros, usted sí, necesitamos leerla. Yo le recomiendo que lea la Biblia, lea la palabra de Dios, porque ahí usted va a encontrar así, no, Dios dice así, ¿verdad? Así ha dicho el Señor. ¿Sí? Así ha dicho el Señor. Así dice Dios. Y yo sé que me va a ir bien en la vida. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Tenemos un Dios maravilloso. Amén. Amén. Tenemos un Dios, hermanos, que nos da vida abundante. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias. Decirle, Señor, gracias por esta vida abundante que tú nos das.